Bien, en los bloques anteriores revisamos algunas particularidades del tratamiento didáctico de la comprensión de lectura. Quiero que nos detengamos un poco en este bloque para revisar dos asuntos sobre este planteamiento de tratamiento didáctico en función o que tienen repercusión para la formación docente. En primer término, me gustaría que volviéramos sobre la importancia de plantear el objetivo de las actividades como el punto de articulación de la planeación didáctica. Parecería que es una obviedad o que es innecesario porque por supuesto que cuando planeamos hay un objetivo involucrado y que ese objetivo pues lo tenemos presente siempre. A lo que me refiero cuando hablamos acerca de la claridad es a la especificidad de los referentes sobre los cuales fincamos esos objetivos. Y me gustaría hacer mención de una situación que a mi parecer nos permite notar la importancia de mirar críticamente cuáles son los propósitos didácticos que involucramos en nuestras actividades. Sabemos que existen propuestas para el desarrollo de estrategias que son muy conocidas y que se han implantado de alguna manera en las prácticas de muchos lugares bajo el entendido de que el desarrollo de la competencia lectora fundada en las estrategias pues nos va a permitir dinamizar y apegarnos en cierta manera pues a este enfoque del que hemos venido hablando antes. Sin embargo, en algunas de estas propuestas, en algunos de estos planteamientos, el trabajo sobre las estrategias se finca más bien en una especie de entrenamiento de estas competencias y eso hace que en realidad no estemos trabajando alrededor de la comprensión, porque aunque se piensa que si uno sabe qué es lo que hay que hacer antes, durante y después de la lectura, pues entonces voy a poder trasladar estos saber hacer sobre los textos a una diversidad de situaciones y en realidad no va a ser así. Si consideramos que, como hemos venido trabajando en los bloques anteriores, el núcleo de la comprensión radica en esta articulación de los procesos cognitivos en función de un propósito de lectura particular. Ese propósito de lectura particular no significa necesariamente que el objetivo de las tareas significa poner en operación las estrategias por sí mismas, sino más bien que las estrategias tienen que servir como una herramienta para poder realizar ese propósito de lectura que tenga que ver con el proyecto con el que estamos trabajando en una determinada actividad. De manera que estos programas de entrenamiento que convierten a las estrategias o a la elaboración de mapas conceptuales o a la elaboración de resúmenes como un contenido en sí mismo, en realidad van a ser poco útiles para focalizar en el desarrollo propiamente dicho de la comprensión. Vamos a un segundo tema. Hay una serie de recursos que se han vuelto usuales en los cursos de formación con el propósito de establecer puentes entre la teoría y la práctica. Tenemos por un lado análisis de producciones de los niños, análisis de registros de observación o análisis de propuestas de trabajo, planeaciones didácticas. Y efectivamente estos análisis podrían eventualmente apoyarnos para poder encontrar lugar y sentido a los diferentes contenidos de los marcos de referencia, solo que cada uno de estos análisis, de estas rutas de análisis, pues requiere que consideremos algunas particularidades. Y en este caso quiero aprovechar para que hagamos algunas anotaciones sobre el trabajo de las producciones infantiles. Digamos de entrada que la psicogénesis de la lengua escrita nos ha mostrado la conveniencia de aproximarnos a las producciones de los niños considerando no solo las producciones como tales, sino considerándolas como parte de un proceso, y para ello es conveniente que en la medida de lo posible tomemos en consideración las condiciones de producción y la interpretación de los niños. En situaciones didácticas es difícil que podamos tener siempre la interpretación de las producciones de cada uno de los niños del grupo, pero sí podemos contar con alguna referencia acerca de
las consignas y los procesos a través de los cuales se produjeron los textos. Es decir, los niños están respondiendo a una finalidad en la medida de sus propias posibilidades, pero tener muy clara esa finalidad y lo que le estábamos pidiendo a los niños es importante, porque en algunas ocasiones aquello que llamamos o consideramos desfases en la interpretación o desfases en la articulación de las producciones, pues en realidad tiene que ver con las solicitudes que hicimos de partida. Para hacer un pequeño ejercicio voy a retomar el texto de Delia que ya presentamos en un bloque anterior, y que nos va a ser útil para comentar cómo nos aproximamos a la revisión de los textos. Antes comentamos que la producción de Delia está centrada en la recuperación de los nombres y que hay algunas dificultades complicadas, algunas dificultades para poder establecer una articulación entre los nombres. Pongamos este texto en relación con el texto de Ana, que también es una niña de tercer grado, pero de otra escuela. Pueden hacer el ejercicio de teniendo en cuenta estos dos textos. Recordemos que les habían pedido a las niñas escribir una composición sobre lo que recordaran, sobre lo que habían entendido del tema del descubrimiento de América, y lo que vemos ahora en pantalla pues tiene que ver con esta síntesis de elaboración. Seguramente notarán que en la producción de Ana Laura también hay una recuperación importante, pero una recuperación de nombres, pero estos nombres no solo son de personas. También notarán que hay un intento de registrar los eventos, aunque tampoco hay una relación clara entre ellos. No sabemos si los reyes a los que se refieren son las personas que se enojaron y si son esas personas, los reyes, los que murieron. También tenemos un cierre interesante sobre la redondez de la Tierra. Y entonces, aunque de alguna manera podemos decir que la producción de Ana es un poco más elaborada porque trata de hablarnos de los eventos de este descubrimiento de América, pues la verdad es que hay algunos desfases en la interpretación que todavía pues resultan como de atención. Podemos revisar el detalle de cada una de las producciones y también podemos hacer el análisis en conjunto. Son dos modalidades para hacer pautas de análisis. Los análisis individuales pueden ayudarnos a identificar los focos de atención sobre los que se centra cada una de las niñas, y mirarlos en conjunto puede ayudarnos a relativizar o a confirmar nuestra primera impresión sobre los textos. En el caso de Delia, por ejemplo, lo que podríamos considerar como fallas importantes en un inicio cuando vemos su texto, pues nos ayudan a entender que se trata de una de las posibles aproximaciones que tienen los niños a disposición y que no solamente es un problema o que solamente es algo que Delia hace por su cuenta. El análisis de las producciones de estas chicas también puede tener otras rutas. Por ejemplo, podemos hacer ejercicios sobre las sugerencias que convendría hacer en particular a cada una de las chicas o al grupo en general si es que formaran parte del mismo grupo. También podríamos hacer una descripción y este análisis podría apoyarnos a generar indicadores de desempeño. Como dijimos hace un momento, es distinto recuperar los nombres y es distinto recuperar los nombres tratando de articularlos a través de los eventos intentando una comprensión. Y también va a ser diferente porque seguramente habrá habido otras producciones así en el ejercicio que estamos reportando. Será diferente intentar recuperar los nombres, articularlos a través de eventos específicos y poner en relación esos eventos de una manera más certera. En fin, que el análisis de las producciones infantiles es una herramienta útil y será de provecho en la medida que perfilemos los propósitos de análisis, es decir, en la medida que hagamos uso de nuestros marcos de referencia. Nuevamente vuelve a aparecer el marco de referencia como la guía alrededor del cual organizamos estas pautas de estudio.